Que el Eterno les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar pues con el tema de este día, que se titula ¿Por qué Jesús sanaba el sábado? Yo sé que tal vez muchas personas no se metan a este tema, pues porque tiene que ver prácticamente con un mandamiento, pues que la mayoría, pues algunos ya están en contra, ya tienen prejuicios en su cabeza, pero en sí el tema no va a tratar de lo que es el mandamiento, sino que va a tratar de algo más, quizá más profundo de lo que en sí pues el Mesías quería lograr, haciendo a propósito esas sanaciones en día séptimo o sábado. Así que vamos a iniciar en esta hora. Espero pues que cada uno de ustedes pues que están presentes en este estudio tengan preparada su Biblia para poder pues ir leyendo junto a mí y poder aprender juntos de las Sagradas Escrituras. Los voy a invitar pues a que vengamos en oración para entrar en comunión con Dios. Oh bendito Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por mantenernos con vida hasta este momento. También, Padre, te doy gracias porque yo sé, Señor, que más de alguna persona, Señor, en estos momentos, que se vaya a unir, Señor, a este tema, Señor, a este video, a este estudio, que seas tú, Señor, de bendición para ellos, para que puedan aprender, Señor, de que tú eres un Dios, Señor, un Padre eterno lleno de bondad, de misericordia. Tú eres la naturaleza misma, Señor, del amor en el cual pues nosotros descansamos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema. Yo creo que hasta este momento pues no puedo ver quién está conectado, ¿verdad? Pero si más de alguno está conectado, pues espero pues que permanezca hasta el final para que pueda pues aprender de lo que es la palabra de Dios. Primeramente pues voy a hacer una ilustración con respecto a algo que prácticamente no ocurrió, pero lo hago como a modo de ilustración. Cierta vez que iba a haber un concierto de rock. Que quede claro, esto que voy a contar es algo que yo no he visto que pasó, sino que lo voy a ilustrar solo a modo de reflexión para cada uno de ustedes. En cierto lugar pues se iba a dar un concierto de rock, pues, y todas las personas estaban queriendo entrar a ese concierto y habían comprado sus entradas, y pues a la entrada de ese lugar, de ese coliseo donde iba a haber el concierto, había una persona que estaba herida. La habían apuñalado con un cuchillo, y todas las personas que estaban entrando a ese concierto pasaban de largo, solo lo veían y entraban y entraban. Incluso cerca de ese lugar pasó un sacerdote, claro, no vestido con sotana ni nada de eso, sino que pasó de largo. Incluso pasó una persona que era evangélica y tampoco se dignó en ayudar a esa persona. Hasta que hubo una persona que llegó en un carro, y esta persona prácticamente era una persona pues que iba a asistir a este concierto, y da la casualidad de que esta persona ve a esta persona que necesita ayuda y que está sangrando demasiado, se conmueve y lo ayuda. Este hombre, en aspecto físico, a cualquiera pues se podría imaginar que es una persona mala, incluso llamarle satánico, porque incluso una persona que anda con pelo largo,
que anda vestido todo de negro, pues cualquier persona le puede llamar así. Pero en este caso esta persona fue la que se apiadó de esta persona que estaba sangrando. Rápido, a nomás lo vio, le preguntó ¿qué te pasa? Le dijo, y él dijo qué era lo que le habían hecho. Y en ese momento inmediatamente lo subió a su carro y se lo llevó a un hospital. Y no, cuando ya estuvieron en el hospital, él se quedó hasta recibir noticias de que aquel hombre estaba bien y fuera de peligro. ¿Por qué traigo a mención esto, hermanos? Porque realmente a veces nuestra religión, o incluso la letra que nosotros tenemos en nuestra cabeza, las enseñanzas que hemos adquirido a lo largo del tiempo, incluso nos pueden volver fariseos. ¿En qué sentido? Ya no vemos, ya no sentimos lo que es el dolor ajeno, ya nos parece normal ver este tipo de cosas, y por ende no vamos a ayudar a nadie, porque realmente la mayoría de nosotros solamente está enfrascado en la ritualidad, en el estar sentado escuchando en una iglesia. Imagínense que cada uno de nosotros, mientras se congrega en una iglesia, allá afuera, hermanos, hay personas que incluso están sufriendo de una enfermedad. Hay personas que necesitan de un pan, que necesitan de algún pan para poder alimentarse, aunque sea de un tomate fresco para poder alimentarse. Mientras nosotros escuchamos un sermón, mientras nosotros escuchamos alguna palabra pues que venga de aquella persona que está en el púlpito, mientras nosotros estamos escuchando, hay personas que están muriendo también. Por eso es que traigo mención esa ilustración con respecto a ese hombre que llevó al médico, un hombre que cualquiera podría llamarle satánico, como dije anteriormente, un hombre pues que cualquiera podría llamarle mala persona. Cualquier persona de estas podía criticar, con solo ver al hombre en apariencia, decirle satánico, mala gente, comenzar a decirle ese montón de cosas a esa persona. Pero realmente, cuando nos damos cuenta de que Jesús no solamente vive en personas que están dentro de una iglesia, porque cualquier persona puede estar dentro de una iglesia, pero eso no significa que esté en relación con Dios. Así que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, y lo voy a llevar a la escritura que a mí me llama la atención para entrar en lo que es el tema. Pues hay algo que es bien interesante en lo que es el comienzo del libro de Génesis, en el capítulo 1. En el versículo 5 dice de esta manera, en el capítulo 1 de Génesis: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Hay que notar algo en esta escritura. Dice que así fue la tarde y la mañana el primer día. Note que al primer día no se le llama ni domingo, no se le llama ni lunes, nada de eso, sino que se le llama primer día. En el segundo dice de esta manera: y llamó Dios, esto está en el versículo 8 de Génesis 1, y llamó Dios al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Note que aquí también dice que con la tarde comienza y finaliza el día con la mañana. O sea, está hablando del principio y el fin del día. Y allí en el versículo 13 dice también de esta manera: y fue la tarde y la mañana del tercer día. No voy a seguir leyendo lo demás, solamente quiero dejar esto es como algo personal lo que voy a decir. Ya lo he mencionado anteriormente, no en temas así en Facebook, pero lo voy a mencionar acá
porque a mí me llama la atención y creo que es así como lo veo yo en la Escritura. Los voy a invitar a que vayan casi al final de lo que es el capítulo de Génesis, capítulo 1. Bueno, si es el final, es el versículo 31. Dice que entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Note que aquí ya ha contemplado el Señor todo lo que había hecho y ve que es bueno en gran manera. Dice que acá es donde finaliza, en el sexto día finaliza la creación. Pero en el capítulo 2 es bien extraño este texto, porque no debería de decir así como está escrito. En algunas traducciones sí está correctamente escrito, pero dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra, dice en el capítulo de Génesis, y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día, dice, la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Noten que aquí está hablando de que Él acabó la obra en el séptimo día, pero no es así, porque más atrasito nos está diciendo que en el versículo 31 del capítulo 1 nos está diciendo que Él acabó la obra en el sexto día. Y dice que fue la tarde y la mañana el día sexto. Si usted es curioso, en el capítulo 2 nunca termina diciendo, así como acabó los días. Los ejemplos que puse anteriormente, por ejemplo, donde dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si nota usted, si es curioso, en el día séptimo nunca dice que termina ese séptimo día. Nunca dice que termina. ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? Pero dice que nunca termina el séptimo día. Y aquí viene, esto es un comentario personal con respecto a lo que es la Escritura. Si notan ustedes, Adán y Eva no hacen nada, absolutamente nada, para poder gozar del privilegio de descansar en el día séptimo con el Señor. No hacen absolutamente nada y ellos entran a ese descanso del Señor. ¿Por qué traigo a mención esto? El comentario que yo tengo con respecto a esto es que si aquí la Escritura no me dice nada con respecto a que este día séptimo finaliza, para mí es eterno. O sea, fue eterno en este momento. El entrar en contacto con Dios y comenzar a descansar en Dios en este día lleva a Adán y Eva en una experiencia tan pero tan preciosa, en el cual cada uno de nosotros debería de ponerse a pensar. Si allá en Apocalipsis me dice a mí que cuando Él venga y ya se cumplan todas las cosas que están escritas, adivine qué va a pasar. Dice que ya no va a haber necesidad de luz del sol ni de luna, sino que la mismísima gloria de Dios va a estar frente a nosotros, y la luna y lo que es el sol van a quedar opacados con la grandiosa luz que irradia lo que es nuestro Dios. Acá yo acabo de decir en este texto del capítulo 2 de que cuando Adán y Eva entraron a este descanso, prácticamente entraron a un descanso. O sea, cuando usted está en conexión con el Padre, el tiempo, o más bien el espacio-tiempo, usted no lo va a sentir. O sea, comienza a entrar en una relación eterna con Él, y mientras usted entra en esa relación eterna, usted no siente el tiempo para nada. Por eso es que acá en el séptimo día no se dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Por qué? Porque el día séptimo es algo que dura para siempre. ¿Por qué? Si allá en el Nuevo Testamento nos va a decir, después cuando entremos ya de lleno en el tema del por qué Jesús sanaba en sábado, nos vamos a dar cuenta del por qué Jesús hizo a propósito todas estas sanaciones. Hasta ese momento nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué es que el Señor dice que
aquellas palabras cuando dice, venid a mí todos los que estén cargados, que yo los voy a hacer descansar. Todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Vamos a llegar hasta ese punto para ver por qué es que Jesús sanaba en sábado. Así que vamos a ir esto es nada más como a modo de introducción. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, si gustan acompañarme, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 23. Si gustan acompañarme a la escritura de Apocalipsis 21, 23, nos vamos a dar cuenta de lo que se va a hacer al final. Más bien cuando ya el templo que no es un templo, como he dicho en algunos otros temas, no es un templo hecho de 4 paredes, sino que el templo mismo es el Señor Todopoderoso. Según Apocalipsis 21, 23, vamos a leer desde el 22 para leer un poco de lo que estoy hablando. Dice, no vi en ella templo, esto es hasta el final, ya cuando la gloria de la Nueva Jerusalén ha descendido. No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Todopoderoso y el Cordero. Y en el 23 menciona lo que yo estaba citando. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos, o sea, cuando usted entra a un descanso, ¿usted qué siente? ¿Siente odio? O sea, cuando usted está descansando, pongamos que usted esté descansando en una hamaca. ¿Qué es lo que siente usted? Usted siente paz. Es más, incluso hasta se puede quedar dormido y el tiempo no va a correr para usted. O sea, en el sentido de que usted no va a sentir. Imagínese que usted se acostó a la 1 de la tarde y vino a despertar, digamos, como pongámosle a las 8 de la noche. Usted no sintió todo ese tiempo. Entonces, algo así es como lo que va a suceder en aquel tiempo, cuando ese templo tan precioso que va a descender a la tierra, el cual es Cristo, el Dios Todopoderoso y el Padre, desciendan a la tierra. Todo esto se va a convertir en algo maravilloso, que ante los ojos de los hombres y de toda la gente que haya sido redimida de parte de Él por su misericordia, van a gozarse, van a estar en paz. Va a ser algo maravilloso, va a ser algo indescriptible, y solo lo van a ver, no voy a decir algunos cuantos, lo van a ver todos. ¿Por qué? Porque ahí, incluso en el libro de Apocalipsis, hay algo que a mí me llena de gozo, de alegría, me llena de... O sea, yo me siento pero elevado cuando leo esa escritura en donde dice que Jesús va a enjugar toda lágrima de los ojos. Ese texto, hermano, a mí me llena de emoción, me llena de alegría, porque sé que aquellas personas que yo pensaba de que no iban a estar ahí, van a estar. Y desde ese momento nosotros vamos a gozar de paz, de alegría. Y no solamente solo nosotros, sino que también aquellas personas que amamos, aquellas personas que conocimos en algún momento y que fueron importantes para nuestra vida. Recuerden que no somos nosotros los que venimos a dictar juicio a la tierra, sino que es Jesús el que viene a dictar juicio. Entonces, cuando se llegue ese momento, hermanos, vamos a dar gloria a Dios todos, porque la misericordia de Él es para siempre. Hasta ese momento vamos a poder decir esas palabras. Y si usted no está viviendo con respecto a esta promesa desde este momento o desde antes que usted haya conocido a Cristo, déjeme decirle que usted no está sintiendo ese reino que ya está aquí en la tierra. Porque el mismo Cristo, incluso en la palabra, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Todo esto, hermano, lo estoy atando para que entremos en lo que es los milagros que hizo Jesús en el día séptimo. Así que vamos a ir a la primera escritura.
Vamos a ir primeramente a Isaías 53. Yo creo que ya conocen muchos este texto, Isaías 53. Isaías 53. Este texto, incluso hay personas que se lo pueden hasta de memoria. Isaías 53. Porque ahí es donde Isaías pues narra lo que es el sufrimiento del Mesías. Isaías 53. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Isaías 53, versículo 1 en adelante. Y dice, y comienza con una pregunta. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos, ni buena apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice: sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí dice en el 5: pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Solo voy a regresar al versículo 4, nada más para hacer un comentario con respecto a donde dice: y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note que aquí está diciendo Isaías que somos nosotros los que decimos o pensamos que fue Dios el que mandó a Jesús para que fuera azotado aquí a la tierra. Pero déjeme decirle que la Escritura dice lo contrario. Así que, nosotros en nuestro pensamiento pensamos que es Dios el que mandó a Cristo a la tierra para ser vituperado. Pero díganme ustedes, ¿qué padre va a enviar a su hijo a que le torturen? En fin, esto es solamente un comentario y vamos a entrar a lo que son los milagros. El primer milagro que vamos a ver está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos del 16 en adelante vamos a leer. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos del 16 en adelante. Lucas 4 del 16 en adelante, y dice de esta manera. Lucas 4 del 16 en adelante, dice de esta manera. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable del Señor. Después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y agregó: os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira.
se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Traigo a mención este texto y yo le llamo milagro. ¿Saben por qué? Porque la Escritura decía que el Mesías tenía que venir a la tierra, y antes de que viniera a la tierra tenía que preparar a alguien el camino para anunciar el que venía, el que había de venir. Toda esta gente estaba esperando al Mesías. Todita esta gente estaba esperando al Mesías. Lo extraño es que cuando Cristo se pronunció y más bien leyó la Escritura, donde se estaba casi pronunciando, o más bien pronunciando por completo, que Él era el Mesías que había de venir, todos, a viva voz, comienzan a sacarlo de la sinagoga y tratan de despeñarlo. Desde este momento, Jesús comienza a sanar. Comienza a sanar dando aquella buena esperanza, aquella promesa, haciendo que se cumpliera en palabras de Él mismo. Desde ese momento comienza a sanar. ¿Cómo comienza a sanar? Me va a decir usted. Comienza a dar esperanza, a decir: voy a dar vista a los ciegos, voy a sanar a los enfermos, voy a hacer que vean, toda la misericordia que el Padre tiene. Todo esto venía a ser Jesús, pero ellos no lograron ver lo que Cristo quería darles a entender en ese momento. Vamos a ir al primer milagro. Dije yo que ese era el primer milagro, pero sí, ahora vamos a ver lo que hizo, o más bien lleva a la realidad Cristo. Todas estas palabras que dijo aquí, comienza a ser la realidad en estas sanaciones. Solamente vamos a tocar algunas porque son varias, así que vamos a ir a lo que es Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Mateo 12 del 9 al 14. Y dice de la siguiente manera: de allí Jesús fue a la sinagoga de ellos. Estaba allí un hombre que tenía una mano seca, y para acusar a Jesús le preguntaron: ¿es permitido sanar en séptimo día? Él les contestó: ¿quién de vosotros, si tuviera una oveja y ésta cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así, es permisible hacer bien en sábado. Entonces dijo a ese hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Note que aquí comienza Jesús a hacer un milagro. Y como dije al principio, todas estas sanaciones en sábado son a propósito. Pero no lo hace con el fin de traer contienda con los fariseos, sino que lo hace con el fin de enseñarles los principios del reino de los cielos. Cuando Cristo comienza a enseñar, cuando Cristo comienza a hablar, cada uno de nosotros debe de prestar atención a las cosas que Él dice, a las cosas que Él hace. Cada una de estas cosas, o sea, cualquiera de nosotros, si tuviera ese don de hacer ese tipo de milagros, tal vez lo hiciera por vanagloria, tal vez lo hiciera, tal vez para traer contienda con alguna persona, tal vez lo hiciera solamente para jactarse. Pero Jesús no lo hace con el propósito de jactarse, no lo hace con el propósito de traer a contienda a aquellas personas, sino para mostrarles el qué es lo que han olvidado ellos a lo largo de los años de estudio y de tanto estudio que han tenido, y que la letra se les ha metido tanto en la cabeza que al final terminan olvidando lo más importante de la ley, y lo que es la justicia, la misericordia, la bondad. Estas cosas son las que olvidan. Si ustedes se fijan, después de que, imagínense, ¿qué hiciera usted si usted viera este milagro con sus propios ojos, lo tuviera enfrente? ¿Haría lo mismo que este fariseo?
Dice que el fariseo salió, los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Después de haber visto este milagro, yo hubiera quedado dando gloria a Dios. Y no estoy diciendo que los fariseos eran malos en cierto sentido, sino que cada uno pues actúa de la forma que ha sido enseñado, de la forma que ha sido enseñado a lo largo de los años, ya sea por los padres, ya sea por los ministros, ya sea por los pastores, ya sea por los sacerdotes. Toda persona actúa de acuerdo a la enseñanza que se le ha dado. Así es como va a actuar. Si el pastor en la congregación le está enseñando a odiar a sus semejantes, déjeme decirle que la persona que está aprendiendo y escuchando de ese sermón, adivine qué va a terminar haciendo, va a terminar odiando a sus semejantes. Así como los fariseos hacían. Si allá Moisés enseñaba ojo por ojo, diente por diente, aquí los fariseos hacían lo mismo. ¿Por qué? Si no estás de acuerdo conmigo en las cosas que yo digo, entonces vos tenés que morir. Si no estás de acuerdo conmigo, vos tenés que morir y yo tengo que quedar porque yo soy el que estoy en lo correcto. Cuando decimos eso, el Espíritu de Dios no está con nosotros. Lo que está entrando es orgullo, y el orgullo no viene de Dios. Ni Jesús se atrevió a afirmar lo que una persona le dijo. Ni siquiera Jesús, cuando le dijeron, tú eres bueno, Señor. Y él contesta, bueno solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me decís bueno a mí? Y yo le pregunto a usted, ¿era bueno Jesús? Claro que era bueno, pero él no se jactaba de lo que era, porque él no se trató de exaltar a sí mismo. Adivine qué es lo que hizo. Aunque no lo mereciéramos, nos exaltó a nosotros como pecadores. Cosa que nosotros no merecíamos, pero él nos exalta como hijos suyos. En cualquier momento, cuando él se acerca a una persona enferma, él le exalta, la sana para que sienta paz, para que se goce en su presencia. Eso es amor. Vamos a ir al siguiente versículo. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Está más adelante de Mateo. Es el cuarto evangelio. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 5 al 18. Juan 5, versículos del 5 al 18 vamos a leer. Está un poquito largo el texto, pero es para que quede como contexto lo que estamos leyendo, para que no vayan a decir que yo estoy sacando texto fuera de contexto. Y dice de esta manera, se encontraba allí un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Solo vea esta situación. Decía que este hombre había estado 38 años con una enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó. Solo imagínese, él a veces quiere que nosotros declaremos lo que sentimos. Por eso es que él dice, enciérrate en tu habitación y ora a Dios en lo secreto para que él te escuche. Claro, usted puede orar en público, pues, pero no quiere decir que solamente en secreto le va a escuchar, también le puede escuchar en otros lugares. De ahí dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, inmediatamente, eso significa en el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquí enfatiza algo, dice, y aquel día era día de reposo. En algunas otras versiones dice, y aquel día era sábado, o en otras versiones dice, y aquel día era séptimo día. De ahí en el versículo 10 dice, entonces los judíos decían al que había sido sanado, hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Noten en lo que se está fijando esta persona, los judíos en este caso. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y vete.
Entonces le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu camilla y vete? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Note aquí algo, pero vamos a terminar el texto, después vamos a mencionar eso. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. El hombre fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Hasta aquí viene esta persona que había sido sanada y declara que Jesús es el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat o el séptimo día, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, note que aquella persona que dice que es igual a Dios, a esto se le llama blasfemia. O sea, incluso en otras partes, cuando él dice tus pecados te son perdonados, los judíos rápido se levantan y dicen blasfemia, porque te haces pasar por Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Y vamos a notar algo. Noten que en el versículo 10 dice: entonces los judíos decían al que había sido sanado. Vamos a retroceder en el capítulo 5. Hoy es sábado. No es permitido que lleves tu camilla. ¿Por qué creen que los judíos le dijeron esto a esta persona que había sido sanada? Simplemente porque en la ley no está permitido llevar carga en sábado. Está escrito. Pero el propósito de la ley, o sea, la letra de la ley en sí, no es para dejar a un lado lo que es la misericordia. Jesús va a explicar más adelante estas cosas. O sea, la ley en sí siempre trata de unir, ya sea con Dios, a las personas, y también que las personas se unan, o sea, que sean uno mismo, o sea, de que se respeten a sí mismas, así como también quieren que las demás personas las respeten. En este caso, la ley tiene una función muy importante en el sentido de que, imagínense, si la ley dice que no hay que llevar carga o tampoco trabajar en sábado, a mí la ley en la letra me está diciendo no tenés que hacer eso. Pero cuando se pone la misericordia por encima de esta letra, adivinen qué es lo que sucede. Aunque usted en realidad esté transgrediendo aún por la letra este séptimo día, Jesús dice que usted es sin culpa. ¿Por qué? Porque la misericordia está por encima de la ley. El amor está por encima de la ley. Cuando eso sucede, si usted, o sea, yo no estoy diciendo que la ley no sirve para nada con esto. Que quede claro, o sea, yo no estoy dando por sentado una doctrina tampoco, sino que solo estoy haciendo ver lo que la ley tiene como función hacer. Incluso en la palabra de Dios dice que aquel que obedece estas cosas tendrá vida. Aquel que vive por esto tendrá vida. Esas son funciones de la ley. Pero hay un problema. Si usted va por la letra de la ley y va punto por punto por punto y olvida que alrededor suyo hay personas también que necesitan misericordia, que necesitan ayuda, entonces todas estas cosas que usted está haciendo conforme a la ley no sirven para nada. ¿Sabe por qué? Porque incluso Pablo, cuando comienza a decir: si yo tengo el don de profecía y no tengo amor, nada soy. Si yo tengo el don de lenguas y no tengo amor, nada soy. Si yo puedo hacer que ese monte se mueva de aquí para allá y no tengo amor, nada soy. En pocas palabras, incluso en Gálatas él viene y resume todo esto. Incluso en los frutos del Espíritu, el primer don que está, el primer fruto que está, es el amor. Está por encima de los demás frutos. Porque es como un árbol que deja caer sus frutos. Y eso depende del amor.
Y claro, el amor no depende de nosotros, porque la naturaleza del amor está en el eterno. De ahí es donde depende todo amor. Cuando usted siente amor por su hijo, déjeme decirle que no es un sentimiento propio suyo, sino que ese amor es inyectado, o más bien es transmitido por medio de esa esencia tan preciosa que viene solamente del Padre, y también por medio de su Hijo. Así que si en algún momento dice usted, yo te amo porque yo así lo quiero, así lo pienso, déjeme decirle que la Escritura dice que la esencia o la naturaleza del amor es el Padre. De Él depende todo esto, la bondad, la misericordia, todo esto viene de Dios. Y vamos a ir al siguiente texto. Lucas 13, está más atrasito. Lucas 13, Lucas 13, versículo 10 al 16. Lucas 13 del 10 al 16. Y dice de esta manera: un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga, y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un mal espíritu, y andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella, y al instante que se enderezó y alabó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, en este caso a veces eran sumos sacerdotes, se enojó de que Jesús la hubiese sanado en sábado, y le dijo a la gente: 6 días hay para trabajar, en ellos venid para ser sanados, y no en sábado. Entonces el Señor replicó: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, solo imagínense, ellos se decían ser hijos de Abraham, pero no hacían las obras que aprendió a hacer Abraham. Las obras que hacía por la fe que tenía Abraham, jamás las llevaron a cabo. ¿Por qué? No estoy diciendo que Abraham haya sido un gran santo, porque Abraham cometió un gran montón de errores. Pero el propio Jesús está diciendo aquí que esta persona que estaba enferma también era hija de Abraham. Cuando Jesús declara esto, está diciendo, como a Abraham se le había hecho la promesa de que la descendencia de él iba a ser como las estrellas. A mí me gusta porque siempre Jesús, aquí es donde les digo yo, exalta a las personas. Aquellos que se creían ser hijos de Abraham no estaban queriendo ser sanados por Jesús, sino que en vez de eso lo que ellos hacían era calumniar, poner por encima la ley y dejar abajo la misericordia, poner por encima las obras que ellos mismos hacían en ritualidad y dejar por debajo la misericordia. Todo eso estaba siendo puesto por encima. Por eso es que sus ojos estaban con un gran velo. Jesús lo que quería lograr era quitarles ese velo. Es como cuando alguien está ciego, o más bien, voy a poner un ejemplo, es como cuando usted está viendo, o sea, usted ve claramente, pero a lo lejos usted no puede ver porque a lo lejos ya está muy lejos, o sea, su vista no alcanza a ver esas cosas. Entonces Jesús está para poder abrirles los ojos. Para eso está Jesús. Y ellos no quieren, o sea, la dureza de corazón que tienen en ese momento no los deja abrir los ojos a la luz que está enfrente de ellos. Y esta luz tan grande es Jesús. Tuvieron al Mesías que esperaban desde hace mucho tiempo. Tuvieron al Mesías enfrente, aquel Mesías que esperaban, pero ellos pensaban que iba a venir en un caballo con engastes de oro, con una gran corona. Y da la casualidad de que el Mesías nació de un pesebre, en un lugar
determinado donde nadie se imaginaba que iba a nacer. No vino con una espada a volar cabezas, sino que más bien vino a sanar a aquel quebrantado. Vino a liberar a los presos del pecado. Vino a someter ese pecado. Vino a hacer muchas cosas que a nosotros debería de enseñarnos de que en este mundo no estamos solos. Cada vez que nosotros sentimos una enfermedad, y por esta enfermedad incluso a veces abandonamos la fe porque Dios no obra en nosotros, no es porque Dios no quiera obrar en nosotros, sino que a veces nuestro corazón tan duro es el que no nos deja ser sanados a nosotros. Nuestro propio orgullo, a veces cuando estamos enfermos, lo primero que decimos: oh Dios mío, ¿por qué me has mandado esta enfermedad? Yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios ha sido el que le ha puesto esa enfermedad? ¿Acaso usted mismo no se ha buscado esa enfermedad? Si usted en algún momento consumió cosas a lo largo de su vida que a la larga le hicieron daño y comenzó a padecer enfermedad, ¿acaso es de Dios la culpa? No, hermano. La culpa la tiene usted, y a veces también las decisiones que usted toma. Todo esto genera una gran consecuencia y viene después el abandono de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a echarle la culpa a Dios de todas las cosas que nos pasan. Nos metimos en una deuda y cuando ya no podemos salir, adivine qué decimos: es que Dios me ha metido en este problema. Cuando somos nosotros los que hemos tomado la decisión de meternos en esa deuda, y después ya no hallamos cómo salir. O sea, a veces incluso hay personas que hasta vuelven a meter en un tipo de préstamo para poder pagar otro préstamo. O sea, quedan pagando otro préstamo e incluso, o sea, ya no hayan qué hacer. Y al final, como les digo, terminan abandonando la fe. ¿Por qué? Porque no ven llover dinero del cielo. No ven caer ese dinero del cielo para que esa deuda sea saldada. En fin, vamos a seguir. Vamos a ir a Lucas capítulo 14. Está más adelantito, estábamos leyendo en Lucas 13, Lucas 14, versículos del 1 al 6. Lucas 14 del 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos lo acechaban, y estaba ante él un hombre hidrópico. Entonces Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos. Solo imagínense lo que hace Jesús. Se va hacia los doctores de la ley, o sea, los principales, aquellos que enseñaban en la cátedra de Moisés, aquellos que sabían de ley. Se acerca a ellos y les dice: ¿es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron. Entonces él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si se le cae un hijo o un buey en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en Shabbat o en séptimo día? Y no le podían replicar. Esta gente era sabia, hermanos. Estos doctores de la ley eran sabios. Incluso hay un dicho que dice que el silencio habla mejor. Cuando se trata de ser sabio, el silencio habla mejor que 1000 palabras. Cuando se trata de ser sabio, estas personas, cuando veían y Jesús con esas palabras, porque no eran palabras así de confrontación, sino que él lo hacía para que abrieran sus ojos a lo que estaban viendo. O sea, Jesús quería que vieran de una forma diferente a la persona que estaba enferma. Porque ellos veían que esa persona estaba enferma porque Dios la tenía así, porque Dios la había castigado. Y por eso es que estaba así esa persona. Y merecía estar así porque era pecador. Pero dígame usted, ¿quién de todas esas personas, aún siendo doctor de la ley, no era pecador? La Biblia dice que lo somos todos. Todos hemos pecado. Así que no hay ninguna diferencia. Ya no hay judío ni griego,
ni romano, nada. Todos hemos caído de la gloria de Dios. Así dice Pablo. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Mateo 8. Este milagro, en el cual vamos a ver ahorita, no se hizo en el día séptimo, pero es bien interesante. Yo lo voy a traer a mención por algo muy interesante y que cualquiera le va a llamar la atención. Yo creo que más de alguno de ustedes ya lo ha de haber escuchado o lo ha de haber leído o en algún sermón que usted haya escuchado, pero hay algo bien interesante en este texto. Mateo 8, versículos del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Y dice de la siguiente manera. Mateo 8, del 5 al 13. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió: bien, iré y le sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su siervo quedó sanado en esa misma hora. Note que aquí hay algo muy, pero muy precioso. Este centurión era una persona prácticamente asesina. ¿Por qué digo asesina? Era una persona romana. Un centurión romano era aquel que tenía a cargo millares y millares de soldados que se encargaban de matar, e incluso cuando mandaban a hacer algún tipo de juicio contra alguna persona, pues estos los enviaban, e incluso a veces hasta ellos se encargaban de llevar a cabo lo que era la pena de muerte. Así que tenían manchadas sus manos con sangre estas personas. Pero este centurión ve algo muy importante en Cristo que las personas en aquella sinagoga no lo pudieron ver, y era que que estaba sanando a muchas personas era el Mesías, y él sí lo logró ver. Y por eso es que creyó y dijo estas palabras, no porque vinieran de su propio ser, sino porque el mismo Padre se las puso en su corazón para que las dijera y quedara como testimonio incluso para este tiempo, para nosotros, en el cual nosotros no tenemos que ver a aquella persona solamente porque está viviendo una vida tan pero tan horrible, tan miserable. Jesús no veía eso en las personas. Jesús veía en lo más recóndito de su corazón lo que era esa persona. Este centurión, como acabo de decir, si yo en mi duro carácter tal vez que tenga, porque en este camino de la salvación poco a poco se va aprendiendo, y yo estoy aprendiendo aún, y lograr dominar el carácter es lo más difícil. Así que si yo hubiese estado en la situación de Jesús y yo hubiera andado haciendo esos milagros, yo tal vez le hubiera dicho: yo no puedo hacerte el milagro porque tú eres un asesino. Pero Cristo no lo dijo. Cristo dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y la vino a hallar en una persona que era asesina, que había matado millares. Aquí vino a hallar fe. Es bien extraño para mí y a la vez glorioso. Esto llena de esperanza a cualquiera. ¿Por qué? Si usted piensa que es un miserable, que es un cuitado, una persona que no merece ni siquiera ser mirado por Dios, déjeme decirle, hermano, no se sienta de esa manera. Todos y cada uno de nosotros, ya estando
adentro de una iglesia o afuera de una iglesia, usted sigue siendo igual, un necesitado del Señor. Eso es lo que somos cada uno de nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Incluso Él lo dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la jactancia de decir yo hago esto, yo hago aquello, yo voy allá, yo voy aquí? No hay ninguna jactancia. ¿Saben por qué? Porque todo eso queda echado en la basura cuando nos damos cuenta de que Cristo es el que ha hecho todo por nosotros. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que usted, después de que escuche este mensaje, vaya y cuando encuentre a una persona, vaya a matarla. Yo no estoy diciendo eso. Cuando usted encuentra a Cristo y comienza a vivir bajo los principios del reino, usted comienza a amar a su prójimo como a sí mismo. Usted comienza a ver a las personas no como personas pecadoras, las ve como unas personas aptas para entrar en el reino de los cielos. Así es como veía Cristo a las personas. Él no veía a una prostituta, Él no veía a un recaudador de impuestos, Él no veía a un centurión asesino. Él veía a una persona que, claro, estaba esclava del pecado, pero que necesitaba de Él. Él no pasaba de largo cuando veía a una persona que necesitaba. Él siempre estaba ahí para suplir esa necesidad. Y eso es lo que debemos de aprender cada uno de nosotros. No encerrarnos en la religión como que si fuera un guacalito o un coco en el cual nosotros estamos por dentro y no queremos salir afuera a ver lo que es la realidad, a ver a Cristo en esas personas que necesitan. Él mismo dice que si usted hace un bien a una persona que es menesterosa, pobre o como quiera llamarle usted, dice que a Él se lo está haciendo. O sea, todas estas cosas, al vivir por esos principios, usted comienza a ver, o más bien a vivir ya, desde ya en el reino de los cielos. Todo esto es lo que vino Cristo a mostrar aquí y abrir los ojos de todos los que estaban escuchando en ese momento. Cristo no hablaba solo por hablar. Cristo hablaba cuando era necesario hablar. Vamos a ir al siguiente texto. Lucas capítulo 9 versículos 49 al 50. Lucas capítulo 9 versículos del 49 al 50. Son solamente 2 versículos lo que vamos a leer de este capítulo, pero hay algo muy interesante en estos textos. Lucas 9, 49 y 50. Solo vean aquí algo interesante. Entonces Juan le contó: Maestro, vimos a un hombre que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros está por nosotros. Este texto es importante y clave. ¿Sabe por qué? Si Cristo, note lo que voy a decir y no se vaya a sentir insultado con esto. Si Cristo hubiera querido levantar una religión, desde este momento hubiera dicho estas palabras: vayan a decirle a esta persona que está sacando demonios en mi nombre, de que venga ante mí y primero tiene que ser bautizado y me tiene que aceptar a mí como único y suficiente Salvador, y hasta entonces va a poder seguir haciendo lo que está haciendo. O sea, se tiene que unir a este grupo en el cual ustedes están también. Pero Cristo no hace o no dice esas palabras. Simplemente dice: no se lo prohibáis. No se lo prohibáis. Y luego dice: el que no está contra nosotros está por nosotros. Ahí, con estas palabras, Cristo bota todo muro
que ha creado cualquier religión sobre esta tierra. Cualquier muro, ya sea de doctrina, ya sea de ritualidad, ya sea de ceremonias, todo eso lo bota y lo deja en el fango. ¿Saben por qué? Esté donde esté esta persona que está echando demonios en el nombre de Jesús, esa persona está creyendo en Jesús, no lo está haciendo por gusto. Porque una persona que echa demonios en el nombre de Jesús, déjeme decirle de que esa persona está quizá más en comunión que una persona que quizás pasa todos los días metido en una religión. Note que yo no estoy diciendo ya no vaya a las iglesias a congregarse, sino que si usted está yendo ahí solamente para ser religioso, una persona religiosa es aquella que solamente le importa la letra, pero deja a un lado la misericordia, así como los fariseos lo hicieron en el primer siglo. Y lo siguieron haciendo. Aún en estos tiempos, dentro de cada iglesia, hay un gran montón de personas que se han vuelto fariseos de fariseos. Muchas personas. Y no lo hago con el afán de criticar o insultar, sino que con el mero hecho de darles a entender a ustedes de que la religiosidad no nos lleva a nada. Quien nos lleva a algo y quien nos lleva al cielo, que nos lleva al cumplimiento de la promesa, es Cristo Jesús y nada más. Si hay alguna iglesia que podría ser que se llame, imagínense, reconciliando, o sea, iglesia tal, reconciliando a los hombres con Dios, déjeme decirle que la Biblia dice que aquel que reconcilia a los hombres con Dios es Jesús, no una iglesia de 4 paredes. Note lo que estoy diciendo. No estoy diciendo tampoco que las iglesias son malas. En algún momento ellos han hecho un trabajo arduo en el sentido de entregar conocimiento a las personas con respecto a Jesús. Pero en algunos otros puntos han entregado solamente malas interpretaciones que llevan incluso a cometer cosas que los seres humanos más bien no están acorde al carácter divino del Eterno. Así que con este texto, como les digo, Jesús bota todo este muro de religiones en el cual más de alguno de nosotros está metido. Vamos a ir al penúltimo texto, Juan 17, 22 al 26. Penúltimo texto, ya para ir finalizando. Jesús ora por la unión de todos. En este texto Jesús ora por la unión de todos. Juan 17, del 22 al 26. Y note lo que dice. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hablando del Padre y Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. En esto debemos de confiar. Y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Note que aquí está haciendo una oración Jesús, no solamente por aquellas personas que le fueron entregadas a él a su cargo, en este caso, todas las personas que fueron apóstoles, todas las personas que siguieron a estos apóstoles como discípulos, todas estas personas, por estas personas es que está orando Dios, y también por los que habían de creer en él, por todas estas personas. Y si Dios oró por esto, y si Jesús más bien oró por esto, hermano, déjeme decirle que nosotros llevamos todas las de ganar, porque cuando Jesús declara algo, se hace, porque es palabra viva y eficaz.
Cuando Jesús declara algo, se hace. Así como Él lo dice. O sea, Jesús promete, Jesús cumple. Jesús promete, Jesús cumple. Todo esto, y voy a volver a leer el versículo 26 porque me gustó demasiado. Yo les di a conocer tu nombre. Note que aquí dice que Él es el que da a conocer el nombre del Señor. Porque el nombre de Él es su carácter. Y seguiré dándolo a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es hermoso, hermano. Yo lo creo. Y si usted está de acuerdo conmigo, pues créalo también, porque es algo hermoso creer en esto. Y el último texto ya para finalizar. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Eso está más adelante de los evangelios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Efesios 2 del 11 al 22. Está un poco largo el texto, pero es el final. Y dice de esta manera: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. Note esto. Y derribó el muro divisorio. Abolió en su carne la enemistad. La enemistad es la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Note que aquí está diciendo algo. Dice que mediante la cruz. Aquí yo podría decir, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante el amor, porque eso es lo que se deja ver en la cruz. Porque un pedazo de palo, en ese sentido, o un madero, no puede redimir a nadie, sino que el que redime es aquel que está allí en esa cruz. Ese es el que redime, matando en ella la enemistad. En este sentido, cuando dice Pablo matando en ella la enemistad, es que nosotros no tenemos que tener de menos a las personas que están fuera del lugar donde nosotros nos estamos congregando. O sea, todas estas personas que están en otros lugares, mientras Dios no es el que actúe y no la saque de ahí, usted no es quien para decirles: mira, vos estás equivocado, salite de ahí. Yo no estoy diciendo esto que yo soy un ecumenista con esto que estoy diciendo en este momento, sino que lo que le estoy diciendo es que el que lleva a una persona a arrepentirse de la maldad que comete no es ni siquiera su propia decisión, sino que es la bondad, la misericordia de Dios la que lleva el arrepentimiento a esta persona. No son sus palabras ni mis palabras. Es la bondad del Padre la que lleva el arrepentimiento de las personas. Y eso lo dice Pablo. Y vino en el versículo 17, dice: y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y otros, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así dice: ya no soy extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu. Note que aquí está diciendo Pablo a los Efesios de que en él, ¿en quién? En él, en Cristo, nosotros somos edificados, vamos creciendo. O sea, no es que el edificio en sí donde usted se reúne va creciendo, le van haciendo una segunda planta y va creciendo y todo eso. Eso no es crecer. Cuando dice que el edificio va creciendo, en este caso es la morada,
el templo, usted mismo, el templo y la morada del Espíritu Santo es usted mismo. Usted mismo va creciendo, así como la semilla que es implantada de parte de Dios en usted, para que esa semilla vaya germinando y vaya creciendo ese árbol tan precioso dentro de usted, que es la vida eterna, hasta que sea redimido en aquel tiempo y sea limpiado de toda esta inmundicia. Hasta ese momento va a ver ese árbol florecer tan pero tan precioso y tan inmenso que usted va a alcanzar a ver incluso directamente frente a frente al Padre. Va a poder conversar con Él hasta ese momento. Porque el árbol desde este momento, mientras está siendo regado por Dios, ese árbol va a ir creciendo poco a poco. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta el día aquel en el cual Dios elimine por completo este cuerpo lleno de pecado y nos transforme en algo vivificante, en un ser espiritual, en el cual ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay sufrimiento. Cuando suceda todo esto, hermanos, habremos de haber encontrado completamente la paz que tanto anhelábamos en este mundo lleno de pecado, de sufrimiento, de muerte. Hasta ese momento vamos a lograr ver eso. En este momento solo vemos por espejo, como dice Pablo. Solamente eso es lo que logramos ver ahorita. Solo vemos por espejo. Solo vemos en el reflejo lo que nosotros mismos alcanzamos a ver. Pero más allá, cuando ya encontremos, o más bien nos reencontremos con aquel que nos amó primero, va a haber gozo. Así como al principio vimos en Apocalipsis y que ya no va a haber ya no va a ser necesaria la luz de la luna ni del sol, porque el templo, o más bien la luz que va a irradiar el Señor, va a ser tan grande que eso va a ser opacado. Va a ser algo maravilloso. Así que, hermanos, este ha sido el tema. Yo sé que más de alguno de ustedes ha de haber pensado, va a hablar, ¿verdad?, del mandamiento, del cuarto mandamiento, pero no era el fin de este tema, no era el propósito de este tema, sino que más bien llevarlos a reflexionar sobre qué somos nosotros, sobre quién somos nosotros. Somos fariseos, seguimos siendo fariseos, o seguimos siendo personas que necesitan todavía de la misericordia de Cristo. Por eso es que traje a mención este tema. Yo sé que fueron pocos, yo sé que es posible que hayan sido pocos los que se metieron a ver, aunque sea por pedazos o pedacitos, este tema. Pero muchos, como tienen prejuicios en la cabeza con respecto a este cuarto mandamiento, quizá posiblemente por eso no se han de ver conectado para poder ver este tema. Pero en fin, si en algún momento lo llegan a ver, pues ahí va a estar en Facebook unos días este tema, y pues después de algunos días lo voy a quitar, porque después, como he mencionado en otros temas, yo tengo un canal en el cual estoy subiendo estos videos. Luego de que los subo, yo los elimino de Facebook, pues yo voy a estar compartiendo lo que es el link del canal de YouTube que tengo, para pues que usted, pues si no lo alcanzó a ver en Facebook, usted lo va a alcanzar a ver pues en YouTube. Así que hasta acá llega este tema, pues espero pues que usted se sienta amado y amada por el Señor, siempre, porque Dios siempre está atento a su necesidad. Dios está atento a sus oraciones. Oren, hermanos y hermanas, no para pedir cosas que no convienen, sino para pedir paciencia, para pedir que venga esa misericordia de parte de Dios y que usted la ejerza para que quede para testimonio de las personas que le rodean. Así que vamos a orar para quedar pues despedidos. Espero pues, como dije en algún momento, no haberle ofendido en ningún punto, y pues si lo he hecho, pues desde ya le pido disculpas, hermanos y hermanas. Oremos entonces. Oh bendito Padre eterno,
Te doy gracias una vez más, Padre, por tu presencia, Señor, porque se ha cumplido tu promesa donde dice, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos, ahí estás tú, Señor, presente, llenando, Señor, los corazones de las personas que están buscando, Señor. Muchas personas, Señor, en algún momento se acercan y me preguntan, ¿por qué estás tan feliz? Y yo les digo, porque todavía estoy buscando. Estoy buscando, Señor, buscándote cada día, Señor. Así como yo no merezco, Señor, ni siquiera abrir las Escrituras, muchos de mis hermanos también posiblemente tengan ese pensamiento, Señor. Pero danos, Señor, la buena voluntad para poder abrir las Escrituras, Señor, no para aprender a contender con otros, Señor, sino para amarnos los unos a los otros. Así como tú dijiste, Señor, que íbamos a ser reconocidos como tus discípulos. La única señal que se encuentra en la Biblia es que en esto conoceréis que sois mis discípulos, dijiste tú, en que se amen los unos a los otros. Cuando hagamos esto, Señor, y entendamos todo esto, habremos entendido de que ya estamos viviendo el reino de los cielos, incluso viviendo en esta gran tempestad y este desierto, Señor, donde solo hay muerte, destrucción, Señor, y guerras. Te doy gracias desde ya, Señor, por haber acercado el reino de los cielos a esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.